Hola señores estudiantes, muy buenas tardes. Les saluda el doctor Jaime Hurtado, máster en Derecho Constitucional y Derecho Laboral. El día de hoy vamos a hablar respecto a las generalidades del derecho laboral. Por lo tanto, espero que todo lo que vamos a hablar ahora les pueda servir como fundamento para el posterior examen que tienen que rendir en función de su titulación. Bien, como les decía al inicio, vamos a hablar en primer término de los principios que rigen el derecho laboral. Y específicamente vamos a analizar los principios que están fundamentados tanto en las normas constitucionales ecuatorianas, así como en el Código del Trabajo. Por lo tanto, identificaremos estos principios como los principios del derecho del trabajo del Ecuador. Antes de entrar a hablar de esos principios, es fundamental recordar algunos temas que ustedes ya los vieron en el transcurso de la carrera. Todos sabemos que el derecho no es otra cosa que el conjunto de normas jurídicas que rigen la vida de una sociedad. En función de eso, estamos identificando el concepto general de lo que es el derecho. Ahora bien, nos identificamos o nos centramos en qué implica o qué significa cuando decimos derecho laboral. Entonces, si ya sabemos que derecho es conjunto de normas o normas jurídicas, dentro de este aspecto vamos a encontrar que derecho laboral no es otra cosa que conjunto de normas jurídicas que se dan de trabajador a trabajador, ¿no? De trabajador a empleador y viceversa. Bien, yendo a lo particular, entonces, ¿qué entendemos por derecho del trabajo? Téngase claro que no podemos confundir entre derecho laboral y derecho del trabajo. Cuando hablamos de derecho del trabajo, ahí nos referimos al conjunto de normas que van a regular las relaciones, ojo el término, relaciones entre los trabajadores y los empleadores. Claro, y esta relación debe buscar siempre el equilibrio entre el trabajo, que está representado por la fuerza de la persona, del individuo, y el capital, que es administrado por las empresas. En consecuencia, viéndolo desde esta óptica, todas las normas que forman el derecho del trabajo son normas o leyes de orden público. Que tengan claro entonces, cuando hablamos de derecho del trabajo, estamos hablando del conjunto de normas que van a regular la relación trabajador-empleador. Y esto siempre va a buscar el equilibrio entre trabajo y capital. Las normas que reglan el derecho del trabajo son de orden público. Bien, entonces, de esta conceptualización del derecho del trabajo, ¿qué elementos podemos identificar o podemos ver que sobresalen dentro de la definición? Primero, estamos hablando de un conjunto de normas jurídicas que se encuentran en un código de carácter obligatorio para todos. Repito, el primer elemento es el conjunto de normas jurídicas que se encuentran en un código de carácter obligatorio para todos. El otro elemento identificatorio dentro de este concepto, dentro de esta definición, es que regulan las relaciones entre trabajador y empleador. Segundo elemento que podemos extraer del concepto o la definición de derecho del trabajo. Otro elemento que encontramos en la expresión es busca el equilibrio entre el trabajador y el empleador. Y finalmente, el cuarto elemento es que todas las normas que regulan el derecho del trabajo son del Estado, es decir, son estatales. Por lo tanto, son de orden público. Siendo de orden público, es el Estado el encargado que estas normas se cumplan de acuerdo a los mínimos redactados, desarrollados en el Código del Trabajo. Con lo manifestado anteriormente, podemos concluir entonces
que el derecho del trabajo se nutre en función de una relación laboral tripartita, en el cual interviene trabajador, empleador y el Estado. El Estado interviene como regulador de la relación existente entre empleador y trabajador. El Estado tiene como función básica establecer los mínimos sobre los cuales deben desarrollarse las relaciones laborales. No se puede desarrollar una relación laboral si no se cumplen las normas definidas por el Estado a través de la función legislativa. Basado en estos aspectos, es que se establece o se dice que el derecho del trabajo es un derecho protector, un derecho tuitivo, porque se entiende que dentro de la relación existente entre empleador y trabajador, la parte débil de esa relación es el trabajador. En consecuencia, este debe contar con la protección total de la normativa que dicte el Estado ecuatoriano en el caso nuestro. Bien, ahora, dentro de los aspectos que hemos analizado, el derecho del trabajo dentro del derecho laboral y por ende dentro del concepto de derecho, también la doctrina nos enseña, el múltiple tratadista, de que el derecho del trabajo se lo identifica como un derecho social. Obviamente, las características del derecho social están claramente definidas a través de la historia, por lo cual se determina que se dice que es un derecho social porque sufre transformaciones, y estas transformaciones van relacionadas con la evolución social. Una, es un derecho de clase y hoy también se lo considera como un derecho común. Y además, finalmente, podemos decir que es derecho social porque nace de la sociedad y al nacer de la sociedad, esta va a reflejar sus necesidades en función de cada uno de los requerimientos que ésta hace. Si el trabajo le da la oportunidad a la persona para que pueda obtener recursos que le permitan atender las necesidades de su familia, pues entonces está vinculado directamente con un problema social. Los principios generales del derecho del trabajo están dados como fuente supletoria y están dados también como fuente interpretadora. Es decir, cuando hablamos de los principios generales del trabajo, debemos enfocarnos, primero, que es fuente supletoria de derecho, y segundo, que permite interpretar cuando el legislador, cuando el juez, cuando la autoridad de trabajo tenga dudas razonables sobre su aplicación de normas jurídicas positivadas, y haya lagunas o vacíos, entonces sirven los principios del derecho del trabajo como normas interpretadoras. Vamos a ver lo primero, los principios como fuente supletoria. Cuando la ley deja vacío o laguna y no existe jurisprudencia como que es otra fuente del derecho, no existe la costumbre, no existen usos aplicables al caso en cuestión, al caso concreto, los principios del derecho del trabajo entran y suplen ese vacío o laguna establecido. ¿Cuándo se manifiesta o cuándo se identifica los principios del derecho del trabajo como fuente interpretadora? Cuando la norma vigente está confusa o haya diversas interpretaciones posibles, o su efecto vaya a dar la vulneración de un derecho fundamental reconocido por la Constitución. En este caso, entran los principios como norma interpretadora y le permite al juzgador proteger el derecho de la mejor manera o de proteger al trabajador en función de la norma interpretada. Dicho esto,
o estas dos aristas del derecho del trabajo, es decir, ver los principios como fuente supletoria y como fuente interpretadora, tenemos que identificar ahora cuáles son los principios que nuestra Constitución y las leyes positivadas, entiéndase, el Código del Trabajo, reconocen como principios del derecho del trabajo ecuatoriano. Amén de que estos principios también los podemos encontrar en el derecho comparado y además en los convenios debidamente aprobados por la OIT y que el Ecuador es suscriptor o por formar parte de esta organización internacional. Estos son, a saber, el principio de obligatoriedad, el principio de irrenunciabilidad de derechos, el principio de libertad de trabajo, el principio conocido como indubio pro labore, el principio de rendimiento, el principio de derecho de asociación o sindicación, el principio de protección, el principio de derecho a la contratación colectiva, el principio de inembargabilidad de la remuneración, el principio de amparo laboral a la mujer embarazada, el principio de derecho al crédito privilegiado, el principio de la solidaridad patronal, el derecho de huelga como principio, el principio a la seguridad social y finalmente el principio a la abolición del trabajo infantil. Esto es que el Ecuador reconoce o ha positivado unos y otros en función, repito, del derecho dictado, reconocido en los convenios y tratados internacionales, reconoce 15 principios que se aplican obligatoriamente en nuestra legislación. Sabiendo que la Constitución de la República determina que el Ecuador es un Estado de derechos y justicia, por lo tanto prima la aplicación de los principios para resolver los conflictos laborales, entonces todos estos principios están amparados por las normas constitucionales. Bien, ahora nos toca abordar brevemente, porque para ustedes les puede quedar esta información, para que ustedes puedan seguir desarrollándola o puedan profundizar aquellos que les interese, conocer sobre el contenido básico o profundo de cada uno de estos principios. Aquí, en función del tiempo, vamos a hacerlo de manera breve para que ustedes tengan la noción y en algunos casos vamos a identificar la norma en el cual se ha positivado estos principios. Empezaremos con el primer principio, que es el principio de obligatoriedad del trabajo. El artículo 2 del Código del Trabajo establece que el trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es obligatorio en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. Esta norma es concordante con lo establecido en el artículo 33 de la Constitución de la República. ¿Qué identificamos a esto? Que si todos tenemos la obligación de desarrollar una actividad laboral remunerativa que permita con eso suplir nuestras necesidades tanto económicas, familiares y de cualquier índole en función de nuestro esfuerzo. Es decir, estamos obligados en función de la necesidad, de las necesidades que tenemos los seres humanos, de desarrollar una actividad laboral, ¿no? Y esa actividad laboral debe estar amparada en los mínimos establecidos en el Código del Trabajo. Es decir, nadie puede trabajar si no tiene una remuneración acorde a la establecida como mínimo por el Estado ecuatoriano. Nadie puede trabajar más allá de las 8 horas que se determina el Código del Trabajo, que se entiende como la jornada laboral. Nadie puede trabajar sin tener la protección de la seguridad social. Nadie puede desarrollar una actividad laboral sin las condiciones adecuadas para que esa actividad sea saludable y no afecte el desenvolvimiento personal. Entonces, todo esto
engloba lo que llamamos nosotros obligatoriedad de trabajo como principio, y que está positivado en el artículo 2 del Código del Trabajo, en concordancia con el artículo 33 de la Constitución de la República. Otro de los principios básicos y fundamentales que debemos tener presente es la irrenunciabilidad. El principio de irrenunciabilidad significa que el trabajador está imposibilitado de privarse voluntariamente de los derechos y garantías que le otorga la legislación laboral, aunque sea, y entiéndase bien, aunque sea por beneficio propio. Lo que está renunciado está viciado de nulidad. Es decir, si hay leyes y normas que le reconocen un derecho al trabajador, como consecuencia de la relación laboral, es imposible que éste, me refiero al trabajador, pueda renunciar a esos derechos. En el evento que el trabajador firme, suscriba cualquier documento que implique la renuncia de ese derecho, este documento es nulo, de nulidad absoluta, porque está afectando el principio de irrenunciabilidad de derecho, que está establecido en el artículo 326 de nuestra Constitución. Ahora, muchas personas establecen que, en función del principio de autonomía de la voluntad que reconoce el derecho civil, el trabajador es libre de renunciar a cualquier beneficio. Esto es negativo y es falso. Primero, porque el principio de autonomía de la voluntad que reconoce el derecho privado, el derecho civil, no es aplicable al derecho del trabajo, precisamente porque es un derecho tuitivo, un derecho protector. Y en función de ese principio, el trabajador no puede suscribir o no se le puede hacer renunciar a derechos que expresamente le reconocen las leyes y normas, ya sea del Ecuador o de tratados o convenios en el Ecuador, sea parte. Por lo dicho, el trabajador no puede renunciar a su salario o aceptar uno que sea menor al mínimo establecido por el orden público a través de las normas. Si la jornada de trabajo diaria es de máximo 8 horas, un trabajador no puede pedírsele que trabaje 12 sin que esas 4 horas adicionales sean reconocidas en función de las horas suplementarias o extraordinarias según el caso. Basado en esto, los trabajadores, el Estado debe garantizarle al trabajador, primero, que desarrolle su actividad laboral basado en el paraguas que son las normas laborales, principalmente el Código de Trabajo y demás leyes o reglamentos dictados para el efecto. Y obviamente que este paraguas legal tiene un paraguas mayor, que es el paraguas constitucional, que implica que las autoridades tienen que prestarle atención, ¿no?, al trabajador cuando sus derechos están siendo afectados en cualquier medida en la relación de trabajo. El tercer principio que vamos a analizar ahora es el principio de buena fe. El principio de buena fe es una presunción, ¿no?, que se presume en las relaciones y conducta entre empleador y trabajador. Se presume la buena fe, repito, entre el empleador, en la relación laboral entre el empleador y el trabajador. Esta relación que surge de estos dos se efectúa en base a la buena fe, ¿no? Por lo tanto, aquel que invoque la mala fe debe demostrarla en un debido proceso. Por ejemplo, ¿cuándo se manifiesta la buena fe? Si un trabajador se presenta con sus documentos ante un empleador, los documentos se presumen que son válidos.
Si el empleador o presume que el documento es inválido, él debe probar la invalidez de ese documento. Contrario sensu, si el trabajador presume o cree que la actividad laboral que realiza el empleador no es lícita, él tiene que probar, tiene la carga probatoria. Por eso se dice que la relación laboral de estos dos se presume de buena fe, y quien alegue mala fe tiene que probarla de acuerdo al derecho. Otro de los principios básicos que rigen la relación laboral es el principio denominado primacía de la realidad. Este principio tiene su origen en el derecho mexicano con el famoso tratadista Mario de la Cueva, y que establece que no importa la autonomía de la voluntad, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre el trabajador y el empleador. Así, ambos pueden contratar una cosa, pero si la realidad es otra, es esta última la que tiene el efecto jurídico. ¿Qué establece o qué es lo que identifica o trata de abordar este principio de primacía de la realidad? Muchas veces al trabajador se lo contrata para realizar determinada actividad y que aparentemente tiene un carácter civil, por ejemplo, un contrato de comisión y mandato, que está regido por el Código de Comercio y el Código Civil. Y se dice que el trabajador es un comisionista, pero su empleador le exige que tiene que entrar a una hora determinada, ejemplo 8 de la mañana, y que tiene que cumplir 8 horas. Le da las condiciones como debe realizar el trabajo, le establece sanciones muchas veces, es decir, lo somete al reglamento interno, a las normas administrativas penales laborales, y resulta que para efecto de pagarle le dice tienes que emitir una factura. Todo esto lo hace el trabajador para precarizar la actividad y no reconocer los beneficios que las leyes reconocen como 13º, 14º, vacaciones, afiliadas al seguro, etc. Dentro de ese aspecto se desarrolla una actividad laboral por 5, 6, 7, 8, 10 años. Y al final el empleador decide separarlo de la empresa. Le pide el trabajador su liquidación y dice no tienes liquidación porque tú eras un trabajador de comisionista y por lo tanto no tienes liquidación. ¿Qué dice la aplicación o la jurisprudencia en aplicación de este principio? Establece que así haya contrato escrito que diga que la relación que desarrolla el trabajador es de carácter civil, es decir, por ejemplo, de comisión y mandato, como dije al inicio, pero si la realidad demuestra que la relación no era de comisión y mandato, sino que era una relación laboral, es decir, estaba sometido a 3 elementos que están prescritos en el artículo 8 del Código del Trabajo. Esto es, que el trabajador presta sus servicios lícitos y personales de manera directa. El trabajador tiene una relación de dependencia, recibe órdenes, cumple un horario, instrucciones de su trabajo, y además que su actividad la desarrolla dentro de la institución. Y si por a poco, a través de la factura recibe un salario periódico. Y más aún, la factura solamente se emite a ese empleador. Estos elementos constituyen netamente una relación laboral. Al aplicar el principio de primacía de la realidad, dice la doctrina, de que se desecha el contrato escrito, que es lo que firmaron, y dice, no señor, aquí hay una relación laboral, y obliga al empleador a pagar todas las indemnizaciones y todo lo que hábilmente no quiso pagar al trabajador durante todos los 10 años que duró la relación laboral. Esta es la aplicación fáctica del principio de primacía de la realidad. El principio de razonabilidad. Este principio determina o nos aborda que una relación laboral entre empleador y trabajador debe darse bajo el esquema de razonabilidad, es decir, al cumplir sus actividades el trabajador o ejercer sus derechos y obligaciones,
debe tener lógica, debe ser captable por el sentido común, sin incurrir en conductas abusivas del derecho de cada uno. Por ejemplo, es importante identificar este principio con ejemplos para poder graficarlo. Un trabajador no puede indicar que con un nivel de escolaridad no terminó el bachillerato y resulta que en el momento que reclama derechos laborales, él dice que su remuneración era de $3.000. La remuneración no tiene relación directa con su nivel de escolaridad. Significa que aquí no hay razonabilidad, ¿verdad? O, en otro aspecto, el trabajador denuncia a su empleador a través de la Inspectoría del Trabajo o de un juicio o una demanda laboral y dice que él trabajaba los 365 días al año, 24 horas, 7 días a la semana. Es decir, ese ejemplo no es razonable. ¿Por qué? ¿A qué hora el trabajador dormía? ¿A qué hora se alimentaba? ¿A qué hora descansaba? Es decir, es imposible, no es razonable pensar que una persona pueda desarrollar una actividad laboral 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas al día. Eso no es razonable. En estos aspectos suple el principio de razonabilidad al decir que se desecha la reclamación en virtud de que no es razonable a la lógica, en función de que las personas necesitan tiempo para descansar, tiempo para dormir, tiempo para su aseo personal, etc. Por lo tanto, no sería lógico que un trabajador demande esa cantidad de tiempo. Ahí se manifiesta el principio de razonabilidad. Otro de los principios fundamentales que rigen las relaciones del trabajo es el principio de libertad de trabajo. Es el principio de libertad de trabajo. ¿Por qué decimos que este principio es básico y fundamental para las relaciones laborales? Porque el trabajador es libre de escoger, primero, en qué quiere trabajar. Segundo, el trabajador es libre para determinar en qué o con qué empleador o en qué actividad de ese empleador debe trabajar. En el momento que él no se adecua a sus intereses, a sus aspiraciones, la actividad laboral que está desarrollando, él es libre de cambiar de actividad, cambiar de trabajo, inclusive cambiar de empleador, y nadie lo puede obligar a permanecer en una empresa si su decisión y voluntad ha sido dejarla o renunciar. El artículo 3 del Código de Trabajo preceptúa precisamente o recoge el principio de libertad de trabajo en concordancia con el numeral 16 y 17 del artículo 66 de la Constitución, que dice sobre los principios, los derechos de libertad, ¿verdad? Derechos de libertad de contratación, etc. Algunas jurisprudencias han manifestado que si el trabajador tiene libertad para escoger el trabajo, este principio de libertad de trabajo no estaría en contraposición con el principio de irrenunciabilidad. El criterio de esta cátedra es que no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, está el principio de irrenunciabilidad, eso tiene que decir que el trabajador no puede renunciar a derechos adquiridos o reconocidos por normas legales en el Ecuador. Además, el principio de libertad de trabajo dice que está en perfecta armonía con el derecho de renunciabilidad. Uno de los derechos que tiene él y que no puede renunciar es a escoger dónde quiere trabajar y qué actividad hacer. Por lo tanto, es perfectamente válido la aplicación del principio de libertad de trabajo cuando el trabajador decide renunciar a una actividad o a una empresa para cambiarse a otra. Si no hubiera el principio de libertad de trabajo, imagínense que el empleador dice no te puedes ir y le trunca cualquier aspiración
de progreso o de ascenso o de mejorías en su salario que pueda tener una persona trabajadora. El siguiente principio que vamos a analizar es el principio de protección. El principio de protección, recogido en el artículo 5 del Código del Trabajo, trae 3 reglas de interpretación o de aplicación. Normalmente los jueces en la actualidad en el Ecuador se confunden y el principio de protección solamente lo identifican con el indubio pro operario o indubio pro labore, ¿verdad? Que establece que en caso de dudas sobre el alcance de las normas legales se aplicará la más favorable al trabajador. Y no es tan cierto. ¿Por qué? Porque el principio protector que establece el artículo 5 del Código del Trabajo y también está abordado en el artículo 326 de la Constitución, determina 3 reglas básicas. Una, la regla más favorable. Ya voy a aplicar cada una de ellas, pero la primera es la regla más favorable, la regla de la condición más beneficiosa y la regla, ahí sí, del indubio pro labore, o también conocida como indubio pro operario. La podemos identificar esta última en el artículo 7 del Código del Trabajo o en el artículo 326, número 3 de la Constitución de la República. ¿Cómo se aplican estas reglas para efecto de darle viabilidad al principio protector? Cuando hablamos de la regla más favorable, ¿qué es lo que nos dice la doctrina? Cuando existe concurrencia de normas, debe aplicarse aquella norma que es más favorable al trabajador. Ahí estamos hablando de la regla más de favorabilidad o la regla más favorable. La segunda regla dice relación con la condición más beneficiosa. ¿Qué estamos diciendo cuando se habla de la condición más beneficiosa? Que una nueva norma no puede desmejorar las condiciones que ya tiene un trabajador. Y esta regla básicamente, ¿a quién va dirigida? Esta norma va dirigida al legislador, que es el creador de normas. En el momento que él dicta nuevas normas que van a regir el derecho del trabajo, él debe revisar los beneficios que ya tiene el trabajador. Bien, nos estábamos refiriendo al principio de protección. Y habíamos dicho de que ese principio de protección tiene 3 reglas de aplicación. Habíamos hablado de que la primera regla es la más favorable. Y dice relación cuando concurren 2 normas a la protección del derecho, debe aplicarse aquella que más favorezca al trabajador. Estamos hablando de concurrencia de normas. Cuando hablamos de regla de favorabilidad, nos referimos exclusivamente a la concurrencia de normas. 2 normas tienen por objeto proteger un derecho. Se aplicará la que mejor proteja el derecho. La segunda regla básicamente va dirigida al legislador. ¿Por qué? Porque es este el que crea las nuevas normas. Y dice que al crear nuevas normas, él debe determinar la condición más beneficiosa. Esto es, y aquí sale la segunda regla, repito, denominada condición más beneficiosa. La nueva norma no puede desmejorar o menguar o afectar las condiciones que ya tiene un trabajador en cuanto a sus derechos. Y la última regla, la tercera, dice relación, ahora sí, con el indubio pro operario, también conocida por la doctrina como indubio pro labore. Esta regla se aplica cuando se trata de interpretación de normas. Esto es que si el juez
al resolver un caso determinado, en el cual tiene que proteger los derechos del trabajador, y tiene dudas razonables respecto a la aplicación de la norma, entonces él tiene que aplicarla en el sentido que más proteja el derecho del trabajador. Es decir, por eso se llama indubio pro operario o pro labore. Buscarle la forma de aplicarla en virtud de que proteja de mejor manera el derecho del trabajo o el derecho del trabajador. En resumen, las tres reglas de aplicación del principio de protección se identifica cuando hay concurrencia de dos normas. Normas ya positivadas, debidamente aprobadas, incorporadas en el derecho positivo ecuatoriano, que ambas tienen por finalidad proteger el derecho. Se aplicará la que mejor proteja el derecho. La segunda regla es cuando el legislador va a crear nuevas normas o va a crear nuevas disposiciones legales en materia laboral. Él no puede desmejorar las condiciones actuales del trabajador. Y la última, de la tercera regla, indubio pro operario o indubio pro labore, es para dirigida y aplicable por el juez. Esto es de que si él en la interpretación de la norma, el contenido de la norma, le causa duda, él debe interpretarla de la manera más favorable al trabajador. Este principio también ha tenido muchas malas interpretaciones. Muchos dicen es cuando se trata de hechos. No, es que en los hechos tienes que proteger al mal trabajador. No, esta norma se refiere exclusivamente a la aplicación de normas y no a hechos fácticos. ¿Por qué? Porque los hechos fácticos están dados en condiciones de la relación y de aceptar o no el desarrollo de esa relación laboral. Pasamos ahora al principio del rendimiento laboral. Este principio de rendimiento laboral está directamente ligado con las obligaciones del trabajador. Si el trabajador es contratado para que desarrolle una labor durante 8 horas, él debe poner todas sus capacidades y toda su dedicación a la actividad para la cual lo han contratado. El artículo 45 del Código del Trabajo claramente establece cuáles son sus obligaciones. Él no puede decir sobre pretexto, es que no me pagan bien y voy a trabajar a 50% de mis capacidades o voy a hacer a medias mi trabajo. No. El principio de rendimiento laboral está directamente relacionado a la actividad que hace en función del salario que recibe. También está positivado en el artículo 326, número 4 de la Constitución de la República. Ahora pasamos al derecho de asociación o sindicación como principio rector del derecho del trabajo ecuatoriano. Y digo como principio rector del derecho del trabajo ecuatoriano porque el derecho de asociación o sindicación no solo, y este es otro de los errores que se cometen a diario, no solo está dirigido a los trabajadores. El principio de asociación o sindicación se aplica tanto a trabajadores como a empleadores. Ambas partes de la relación laboral tienen la libertad de asociarse libremente en función de sus propios intereses. Por lo tanto, el Estado no le queda otra, como órgano rector del sistema, de garantizar a estas partes, sea el empleador o trabajador, ejerzan el derecho de asociarse libremente y además sin autorización de nadie. Ni el trabajador ni el empleador necesitan autorización del Estado para hacer uso de su derecho a asociarse, ¿verdad? Y ese derecho de asociación también está directamente ligado con el derecho de participación que está consagrado en la Constitución de la República. Hay varias normas que protegen el derecho de asociación o sindicación. Tenemos el artículo 42 y 440 o 440 del Código del Trabajo y el artículo 326, número 7 de la Constitución de la República.
Otro de los principios positivados en el derecho ecuatoriano es el principio protector, que está consagrado en el artículo 5 del Código de Trabajo y el numeral 5 del artículo 326 de la Constitución de la República. Por lo tanto, en función de este principio es fundamental que las autoridades presten oportuna y rápida atención y auxilio a los trabajadores cuando estos estén frente a la afectación de sus derechos. El principio a la contratación colectiva ampara este principio a que los trabajadores asociados tienen derecho a buscar mejoras dentro de la relación laboral en función de un contrato que firman con su empleador, pero a diferencia del contrato individual, este contrato colectivo va encaminado a mejorar las condiciones de trabajo, no solo salariales, sino el entorno laboral, la prestación adecuada de su labor en función de las facilidades que da el empleador. La finalidad de la negociación colectiva es llegar a un acuerdo en cuanto a condiciones adecuadas aplicables a la generación de la actividad que desarrolla el trabajador. Y además se circunscribe en la negociación, es decir, concurre en la voluntad de las partes y ese contrato colectivo nace como consecuencia de la manifestación de voluntades para mejorar las condiciones de trabajo. El resultado de la aplicación del principio de la contratación colectiva es lo que conocemos como contrato o convenio colectivo de trabajo, que está arreglado a partir del artículo 220 del Código del Trabajo y que se lo verá posteriormente cuando analicemos el contrato colectivo de trabajo, o también conocido como las consecuencias del derecho de sindicación. Debo aclarar en esta parte que para que se active el principio de contratación colectiva, antes debe de haberse dado dos efectos. Una, que el trabajador sea ligado a través de un contrato individual con la empresa, y dos, que además de formar parte de esa empresa determinada, el trabajador, en conjunto con otros trabajadores, haya ejercido el derecho a la sindicación o al derecho de asociación. No puede irse a la contratación colectiva si antes el trabajador, en conjunto con otros trabajadores, no han ejercido el derecho de asociación o el derecho de sindicación. Esto es agruparse adecuadamente en función de las garantías que establece este principio. Bien, espero que lo que hemos visto el día de hoy pueda ser analizado y estudiado adecuadamente a fin de que ustedes puedan complementar y reforzar todos los conocimientos que han recibido durante el desarrollo de su carrera. Además, dejo expresar mi agradecimiento a la unidad de titulación de la Facultad de Jurisprudencia, que me ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes estos conocimientos que día a día los enriquecemos con investigaciones y profundización de la doctrina, la jurisprudencia y todas las fuentes normativas. Lo veremos en la próxima lección, en el cual vamos a abordar los otros principios que quedan pendientes y entraremos a tratar el tema del contrato individual de trabajo. Gracias y que tengan linda tarde.